Voy a hacer esto más para atrás. Listo. Buenas tardes. La conferencia de hoy es la número 28, el Cristo universal y el Cristo individual, del conocimiento de sí mismo, autoobsérvate. Entonces vamos a ver primero qué es el Cristo universal. Entonces, para que haya esta manifestación del Cristo universal, se dice que primero tuvo que haber un desdoblamiento o una unión entre el Padre, que es la sabiduría, y la Madre, que es el amor, para llegar a la tercera fuerza, que es el Hijo o el fuego. Entonces, esta fuerza es la que origina este Cristo universal. Entonces, este Cristo universal es el mismo verbo, es la palabra. Entonces, este Cristo universal es capaz de crear y destruir universos a través de este verbo. Entonces, este Cristo universal no es solo el Cristo que nosotros conocemos, por ejemplo, en la Biblia, que dice que fue Jesús o Yeshua, sino que han habido múltiples Cristos. Entonces, también, por ejemplo, Buda o Mahoma o Krishna o Saint Germain, todos ellos llegaron a la cristificación. Nosotros conocemos la mayoría únicamente a Jesús, al Maestro Jesús, al que vino a realizar este trabajo crístico, a mostrarnos el camino de cómo llegar a esa cristificación, pero desconocemos que hay cualquier persona, si se dedica al trabajo en sí mismo, a trabajar en los 3 factores de la revolución de la conciencia, podría llegar a encarnar en sí mismo ese Cristo íntimo. Entonces, se dice que el Cristo es la llama de la llama, es el fuego del fuego. Entonces, veíamos en la cruz de ese drama cósmico que es la vida de Jesús desde el momento del nacimiento, cuando estuvo en un pesebre en Belén, hasta el momento de su crucifixión. Entonces veíamos en esa cruz la palabra INRI, que significa es ignis natura renovatum integra. Entonces esto significa el fuego renueva incesantemente la naturaleza. Entonces vamos a ver que este Cristo universal está también representado en forma ígnea también a lo largo de los 4 evangelios, y también ha sido representado en diferentes partes de la Biblia, como por ejemplo en el momento del Éxodo, en la zarza ardiente que se le mostró a Moisés, o también cuando
Moisés sube al monte Sinaí y le es entregado los 10 mandamientos. Ahí vemos también que Dios, o este Cristo universal, es manifestado mediante el fuego. Entonces, este fuego está en todas partes, no solamente en estas apreciaciones de la Biblia, sino que también está presente en cada uno de nosotros. Está presente tanto en el agua, en la tierra, como en el aire. Entonces, este fuego también está representado en nuestra energía creadora sexual, porque se dice también que este Cristo íntimo es una unidad múltiple perfecta. Entonces, él se creó también a partir de la muerte psicológica, del nacimiento espiritual y del sacrificio por la humanidad. Entonces, él tuvo que pasar por ciertos procesos de creación y de purificación de esta energía. Entonces, ahí se van creando o se van regenerando estos cuerpos solares, que son el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo astral, el cuerpo mental y el cuerpo causal. Entonces, son 5 iniciaciones que se llaman de misterios mayores, en donde cada iniciación es la creación de un cuerpo. Entonces, nosotros nos quedamos de pronto con esa enseñanza que nos dio el Maestro Jesús en todo ese drama cósmico que tuvo que vivir a partir de su nacimiento, la prédica o enseñanza de su palabra, todo el sufrimiento que tuvo que sufrir, todos los padecimientos voluntarios antes de llegar a su crucifixión y el renacimiento de ese Cristo en él. Entonces nosotros tenemos que ver que aunque el Cristo nazca 1000 veces en Belén, si no nace dentro de nosotros, pues no estamos haciendo nada, porque la mayoría de nosotros pensábamos que Cristo vino a hacer un trabajo de salvación de toda la humanidad, pero en realidad cada uno de nosotros es el que se tiene que salvar a sí mismo. Él únicamente nos enseñó el camino de cómo lograr esa salvación. Entonces Él nos dio las enseñanzas para lograr eliminar todos esos defectos psicológicos, eliminar todo ese ego que tiene atrapada nuestra conciencia y crear estos cuerpos solares para escoger el camino directo y llegar a que nazca en cada uno de nosotros ese Cristo íntimo. Entonces, vemos que este Cristo o este Maestro nos ayudó a mediante esa representación del drama cósmico, mirar todos y cada uno de los procesos por el cual tiene que pasar una persona si quiere llegar a que nazca en él su propio Cristo íntimo, celebrar lo que se llama la Navidad del corazón, que es cuando nace ese Cristo en cada uno de nosotros. Entonces, para llegar a esa cristificación, como les decía, es necesario trabajar en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Entonces, ahí tenemos que empezar a trabajar en la transmutación de la energía creadora sexual sin derramarla a través de la eyaculación o del orgasmo. Entonces, debemos conseguir primero una pareja que sea del sexo opuesto. Tiene que ser hombre y mujer, porque tiene que siempre haber la polaridad positiva y la polaridad negativa, para que esta energía ascienda por cada una de las vértebras
de nuestra columna hasta llegar al entrecejo, y en esta medida se van a ir creando cada uno de los cuerpos que les dije anteriormente para cumplir con cada una de estas iniciaciones de misterios mayores. Entonces, cuando ya se haya terminado la cuarta iniciación, que es el cuerpo mental, entonces ahí ya se tiene que tomar una decisión. Entonces, en esa decisión es irnos por el camino directo, que es un camino estrecho y difícil, y en el cual la mayoría de los iniciados pues no lo logran, porque se dice que al crear esta cuarta iniciación, pues se tienen que como llevar a cabo ciertos padecimientos, y la mayoría de las personas escogen el nirvana. Entonces, una persona que esté trabajando en este conocimiento puede tomar la decisión, si lleva una verdadera revolución en sí misma, puede escoger ese camino directo y lograr esa cristificación, o que nazca en él su Cristo íntimo. Entonces, aquí vemos que siempre estos iniciados van a estar en el filo de la navaja, porque siempre van a estar como sujetos de pronto a esa lucha interna entre la conciencia y el ego. Entonces, también vemos que si la semilla no muere, el germen no nace. Entonces, si no mueren todos esos defectos, si no se trabaja en la muerte psicológica, no podemos tampoco practicar con nuestra pareja la transmutación sexual, que nos va a ir permitiendo crear cada uno de esos cuerpos o ir ascendiendo en cada una de esas iniciaciones de misterios mayores. Entonces, acá vemos que la tentación es el fuego y que nosotros debemos hacernos dueños de ese fuego. Entonces, siempre van a estar presentes muchas tentaciones. Siempre va a estar presente tanto los deseos como las emociones. Siempre nos dejamos llevar por la parte emocional, por la parte instintiva, por todos esos pensamientos, por todas esas reacciones mecánicas. Entonces, es necesario empezar a vencer cada una de esas tentaciones para liberar ese fuego que tiene atrapada cada una de esos defectos, para ir liberando así poco a poco esas chispitas de conciencia que nos van a ir permitiendo ascender y mejorar nuestro nivel de ser. Entonces, dice que si no nos hacemos hombres, jamás nacerá el Cristo en nosotros. En este momento nosotros creemos que somos hombres, pero en realidad nosotros somos solamente animales intelectuales. Entonces, que en el momento en el que se van superando cada una de estas iniciaciones de misterios mayores, al llegar al final de la cuarta iniciación, se dice que nace el verdadero hombre, ¿sí? Entonces, ahí se continúa en ese proceso hasta que en la quinta iniciación, ya cuando se escoge el camino directo, nace el Hijo del Hombre, que es el que es nombrado también en algunas partes de la Biblia, pero que en realidad es nuestro Cristo íntimo. Entonces, todo esto se debe hacer, como les decía, practicando siempre esos tres factores de la revolución de la conciencia. También manejando no solo la muerte psicológica,
y el nacimiento espiritual, sino que también tenemos que practicar el sacrificio por la humanidad. Entonces, ir empezando a enseñarle a las personas cómo pueden eliminar cada uno de esos defectos, cómo pueden transmutar su energía, eliminar todo ese yo fornicario y prender ese fuego y empezar a ascender en cada una de estas iniciaciones. Entonces dice que el Cristo se adueña de la energía, se hace cargo de nuestros procesos mentales, emocionales, instintivos y sexuales. Entonces ya cuando se escoge ese camino directo, este Cristo va a hacerse cargo de la eliminación de los 7 yoes causa. Entonces, esos 7 yoes causa son la ira, la lujuria, la pereza, la envidia, la gula, el orgullo y la codicia. Entonces, ya este Cristo íntimo está cargado de una fuerza que nosotros ni imaginamos. Entonces él se va a encargar de eliminar de cada uno de nosotros esos 7 yoes causa para como ascender y que renazca de nosotros ese Cristo íntimo, que les digo que es el Cristo individual. Entonces, este Cristo íntimo también nos va a permitir avanzar en cada uno de estas iniciaciones. Y él también nos va a permitir ir eliminando cada uno de esos agregados. Y también acá dice que se cumple el Moisés interior. Entonces ese Moisés interior es como un niño que está dentro de nosotros y que nos va a permitir ver cómo vamos en el trabajo de cada una de esas iniciaciones. Entonces, se dice que, por ejemplo, en la primera iniciación, este Moisés está representado en el mundo astral como un bebé. Luego pasa a la edad de 7 años y se va creciendo de 7 en 7 años. Entonces, en cada una de esas iniciaciones lo vamos a ver de una manera distinta. Lo vamos a ir creciendo mediante el trabajo en cada una de esas iniciaciones hasta que llegue a la quinta iniciación, en donde lo vamos a ver de una edad de 42 años. Entonces, ahí vamos a ver también cómo vamos en nuestro trabajo interior. Y también vamos a ver que para que nosotros avancemos en cada una de estas iniciaciones, hay que hacer sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios. Entonces, esos sacrificios conscientes no quiere decir que de pronto nosotros nos vayamos a flagelar o que vayamos a por allá hacer como esa gente que en la Semana Santa se empiezan a latigar o que empiezan a arrodillarse y a caminar ciertas distancias o que empiezan a hacer otras cosas que no tienen nada que ver con un verdadero padecimiento consciente o padecimiento voluntario o sacrificio consciente. Entonces, a lo que se refiere es a eliminar lo que nos produce agrado. Entonces,
si yo de pronto quiero ir a mirar una película, pero tenía que ir a meditar, entonces yo voy a sentir un dolor porque quiero ir a mirar esa película en lugar de ir a meditar. Entonces ahí voy a hacer un sacrificio consciente al no ir a mirar la película y ponerme a meditar. Entonces también es un padecimiento voluntario porque yo estoy pues como queriendo hacer o sea, queriendo no dejarme llevar por ese defecto. Entonces ahí este sería un ejemplo de sacrificio consciente y padecimiento voluntario. Entonces no tiene nada que ver con hacerle daño al cuerpo físico. Entonces vamos a ver que ese Cristo cósmico es el conjunto de todos los Cristos. Entonces, como les decía, no solamente Jesús ha sido un Cristo, sino que también han habido muchos Cristos a lo largo de la historia. Entonces, por ejemplo, también han habido no solo hombres, sino mujeres que se han cristificado. Se dice que Juana de Arco, que Santa Teresita de Jesús, Isis, todas estas mujeres también lograron la cristificación, y también otros Cristos, como les decía, como Mahoma, Krishna, Moria, Quetzalcóatl, muchos Cristos que han venido a este planeta Tierra y han pues trabajado fuertemente en toda esta eliminación del ego, la transmutación de la energía creadora, y también se han sacrificado por la humanidad, entregándoles este conocimiento y dejándonos el camino a seguir para lograr esa cristificación. Entonces, dice que ese conjunto de Cristos es lo que forman el ejército de la voz. Como les decía, el Cristo es el verbo, entonces solamente los Cristos pueden crear o destruir. Ellos pueden en un momento dado hacer creaciones o destruir esas creaciones. Entonces también se dice que este planeta Tierra es un planeta de Cristos, o sea que acá cada persona, si quisiera realmente, tiene la misma posibilidad que tuvo Jesús, o que tuvo cada uno de estos Cristos que vinieron a este planeta. Entonces no se puede decir que nadie lo puede lograr. Cualquiera tiene las mismas posibilidades si se pone juiciosamente a trabajar en ese trabajo para lograr encarnar su Cristo interior. También, como les decía, este sacrificio por la humanidad es indispensable para que las personas conozcan el camino para lograr esa cristificación. Como les decía, la mayoría de nosotros solo conocíamos a Jesús, solo mediante, por ejemplo, las películas que dan en Semana Santa. Nosotros decíamos que Él era el Cristo, pero en realidad cada persona puede llegar a encarnar su propio Cristo íntimo. Recordemos que cada persona vino a este mundo a buscar la autorrealización. No se vino a este mundo a dejarnos llevar por ciertos placeres o a conseguir dinero, a conseguir fama, sino realmente se vino a este mundo a eliminar todo ese ego
y a liberar conciencia. Entonces, pues esta sería la conferencia. No sé si de pronto tengan alguna pregunta o algún comentario. Cristo íntimo. Bueno, pues entonces este sería el tema de hoy. Si tienen alguna inquietud, pues me la pueden dejar abajo en la parte de comentarios. O también mirar las conferencias que se han dictado en la página de YouTube, que es Conocimiento de sí mismo, auto-obsérvate. Ahí están también las otras conferencias por si las desean estudiar. Y pues también mirar que nosotros también podemos empezar a trabajar en cada una de esos aspectos para lograr empezar a cumplir con cada una de esas iniciaciones de misterios mayores para encarnar a nuestro propio Cristo íntimo y unirnos con esa parte superior de nuestro ser. Entonces, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.